a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Eco Radio, en donde encontrarás los mejores programas, el mejor contenido y podrás escuchar nuestra señal online www.ecoradio.com, la vitrina del talento latino. Ecoradio.com, otra forma de hacer radio, una emisora diferente, con contenido especializado. Sigue toda nuestra programación en www.ecoradio.com. Papi, ¿ya te lavaste las manos? Ay, no, mami, más tarde, más tarde. Déjenme que yo me encargo. No dejes que otros se encarguen. Hazlo tú. ¿Cuántas veces te has lavado las manos hoy? Es la primera vez que un virus tan mortal es tan fácil de combatir. No permitas que llegue a ti ni entre a tu hogar. Lávate las manos, lávatelas ya. Lávate las manos. Hazlo ya. Ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como @Ecoradio y en Facebook como Ecoradio. Ecoradio, otra forma de hacer radio. Estás escuchando Ecoradio.com, la vitrina del talento latino. Bueno, bienvenidos a esta nueva propuesta aquí en Eco Radio, otra forma de hacer radio. Bienvenidos a Contrastes. Y la verdad es que este es un proyecto de programa que lo venía yo pensando desde que arrancamos con Eco Radio hace ya prácticamente 3 años. Contrastes. Hoy tengo el honor de encontrarme acompañado para hacer y desarrollar este programa a una persona con una vida muy amplia. Yo diría que he conseguido el mejor socio para hacer este programa. Jaime Cortés Salazar. Jaime, bienvenido a Contrastes y gracias por alcahuetearme este proyecto, Jaime. Gracias, César. Contento de estar con ecoradio.com, contigo y con todos nuestros oyentes en este momento de Colombia, Suramérica, Europa, Estados Unidos y parte asiática también. Pues Jaime, la verdad es que es un honor tenerte. Hablemos un poquito de Jaime, porque obviamente a mí ya me conocen aquí en Ecoradio, pero en el caso tuyo, pues tú eres un nuevo talento de Ecoradio. Entonces, Jaime, cuéntanos un poquito de ti. ¿Dónde vives? ¿Cuál es tu trayectoria? ¿Qué has hecho? ¿Y por qué acá en Ecoradio? Porque eso me parece sensacional. Bueno, actualmente vivo en Basilea, Suiza, hace 6 años. Antes viví en otra ciudad aquí en Suiza, Lausanne. Allí estuve 5 años. Antes estuve en Toulouse, Francia. Estuve 6 meses. Antes estuve en España 1 año, en Burgos. Y finalmente inicié el camino por Europa en Alemania, en Frankfurt, donde estuve 3 años. Haciendo mis especializaciones en la filosofía y en el camino de la teología también. Pues Jaime, yo creo que vamos a tener entonces acá realmente, como lo dije anteriormente, el mejor socio para hacer este programa, porque con toda esta experiencia que has recogido, con tus estudios, pero sobre todo con tu vivencia en Europa durante tantos años, pues tienes una opinión, eres una opinión autorizada para hablar de cómo se vive allí y sobre todo viviendo en un país como Suiza. Correctamente, tengo la experiencia que me dan los elementos objetivos, los elementos necesarios para poder compartir este interesante programa de Contrastes. Jaime, entonces vamos a proponerles ya a nuestros oyentes que los saludo a todos, nos están escuchando desde Suiza, porque pues obviamente Jaime está en Suiza y todos sus amigos nos están escuchando desde Suiza. Gracias a todos por apoyarnos. Realmente he visto este fin de semana el movimiento en la página de Ecoradio, porque recuerden que nos pueden escuchar a través de www.ecoradio.com. Estamos en este momento transmitiendo en la página de Facebook de Ecoradio. Estamos inaugurando la página de Jaime como reflexólogo en Facebook y estamos en la página, en el canal de YouTube de Ecoradio. Entonces, pues hay muchas maneras de que nos puedan escuchar. Jaime, digamos que la propuesta de lo que queremos hacer con el programa es, primero que todo, hacer una reflexión sobre que
El mundo es un mundo para todos. Realmente el mundo debe ser un sitio para todos. No debe ser excluyente ni por color, ni por raza, ni por sexo, ni por la cantidad del sexo. El caso es que el mundo debe ser para todos. Entonces nuestro objetivo aquí en el programa es contrastar. ¿Contrastar qué? Obviamente, con Radio estamos en Colombia, entonces la idea es, vamos a contrastar, por ejemplo, el sistema de salud colombiano con el sistema de salud de Suiza. ¿Y por qué no decir, traemos un invitado de Suecia, por nombrar otro país, de los países que uno cree que son perfectos, ¿no? Y contrastemos. Miremos, porque lo que yo veo aquí en Colombia, Jaime, es que nos llenamos de un pesimismo total y no encontramos nada bueno en Colombia. Y resulta que efectivamente nuestro país es un país maravilloso. Bueno, eso de un mundo para todos es muy real. Somos un solo planeta, la Tierra. Y sobre todo con la experiencia aquí en Suiza desde el año 2009 hasta hoy, se dice que en la Tierra tenemos 183 culturas definidas, según los estudiosos en sociología sobre las culturas en el planeta. Y se dice que de esas 183 culturas, 180 hay muestra en Suiza, es decir, que es una pequeña tierra, es un pequeño planeta este país. Entonces, esto de un mundo para todos, interesante, ¿no? Interesante porque pues amplía la visión, amplía la emoción y amplía la actividad. Y sobre todo hace caer barreras, hace caer muros. Claro. que nos separan, ¿no? Y que a veces nos hacen pesimistas, como tú dices. Claro, Jaime, y efectivamente ese tema del pesimismo, sobre todo de no reconocer las cosas positivas que hay en nuestro país, y como puede suceder también en otros países latinoamericanos, que de pronto no reconocen lo positivo y que es el momento de reconocerlo. Obviamente Suiza es un país referente para el mundo, es decir, ¿quién no quiere estar en Suiza viviendo en ese país tan bello? Porque es un país que enamora, y además de que es un país que funciona. Y aquí quiero plantear el primer tema de hoy, porque eso fue de las conversaciones que hemos tenido preparando este programa con Jaime, que han sido unas conversaciones muy buenas en la distancia. Ya estaremos aquí en el Espinal tomando avena con achiras con Jaime directamente cuando regrese a Colombia. Es que tú me decías, es que definitivamente Suiza es un país que está bien porque las cosas aquí funcionan. Entonces me gustaría que nos ampliaras un poquito ese concepto desde tu vivencia en Suiza. Sí funciona. Por ejemplo, aquí nunca falta el agua, ¿no? Jamás falta el agua. Si van a hacer un corte de agua por alguna reparación, mínimo 8 días antes informan, ¿no? Las personas responsables de esto a los usuarios, ¿no? La luz igual, la electricidad jamás, ¿no? Y si se va a ver algún corte igual, hay un aviso previo, mínimo de unos 8 días, ¿no? Cualquier servicio que se ofrece, por ejemplo, lo que es televisión, transporte, salud, en fin, el sinnúmero de servicios, todo funciona, porque el usuario ofrece el fruto de su trabajo, que es pagar el servicio. Y si se paga el servicio se tiene que ofrecer, se tiene que dar. Y entonces, Jaime, yo ahí quisiera decir lo siguiente, a ver tú qué opinas. Cuando hablamos de que las cosas funcionan, es porque las cosas se hacen bien hechas desde el comienzo. Y yo lo que veo que en nuestra cultura colombiana, nosotros somos muy dados a, hágalo así, después miramos qué hacemos. Las cosas no las hacemos completas. Tal vez porque no tenemos una visión de largo plazo, no tenemos, o somos muy cortoplacistas, pero realmente esa manera de pensar es la que nos hace que las cosas no funcionen, pienso yo. Ejemplo, en esta época de la pandemia, claro, los negocios han tenido que volcarse al mundo digital. Y lo bonito de esto es que uno comprueba que sí han hecho la tarea a medias, porque llega el producto, pero si hay algún problema con el producto, hay un lío completo.
Entonces, hoy me pasó algo muy curioso porque estoy comprando una cosa para la emisora y la pedí, lo voy a decir abiertamente, lo pedí por Mercado Libre y aquí, no lo tengo acá. Pedí un ventilador porque necesito bajar la temperatura de los equipos porque efectivamente ese es un factor que técnicamente afecta. Y hice la compra por Mercado Libre y me dijeron, no, le entregamos el lunes. Efectivamente llegó el paquete esta mañana a las 8 de la mañana. Eso sí, cumplidísimos. ¿Sabes qué me llegó? 2 cables. A ver, lo cuento porque me pasó. Esto no es carretazo. Y yo cuando recibí el paquete, aquí hay un ventilador por dentro, no puede ser. Lo destapé cuando lo veo, eran unos cables terminales de cable, y yo digo, Dios mío, ¿qué es esto? Efectivamente llamé a la persona que me lo había vendido, y yo, hermano, me llegó lo que no era. Ay, sí, por favor, pero no vaya a abrir un reclamo en Mercado Libre. Y yo, bueno, necesito eso de aquí al mediodía porque tengo programa y necesito ese equipo. No, al mediodía no, pero se lo mandamos por la tarde. Pero no abre el reclamo. Jaime. Aquí en Suiza no sucede eso. Y me atrevo a decir que en otros países fronterizos a Suiza, otros países de Europa tampoco, ¿no? No llegarían los cables, llegaría la mercancía. Y puede que a lo mejor se puedan equivocar a lo mejor en la marca del electrodoméstico o a lo mejor en el color, algo accidental, pero lo que se pide y con el tiempo especificado de llegada, eso se cumple, se hace por norma comercial, por justicia y por respeto, ¿no? Claro, entonces vamos aquí, hoy es un programa introductorio a los temas que vamos a tocar. Hoy no vamos a hablar de un tema específico, pero vamos a hablar de esas historias que pasan en nuestro país, lamentablemente. Excelente. Yo lo que quiero es invitarlos a todos a que sintamos que Colombia es un país muy bueno. Y lo digo porque conozco a un sueco que lleva viviendo más de 10 años en Colombia y vive feliz en Colombia. Él no se va para Suecia. Y fíjate que todos tenemos como un referente también a Suecia, que es un país perfecto. Pero no, él dice, no, me quedo con Colombia. A pesar de todo este bollo, me quedo en Colombia. Y verte a ti como buen tolimense, que tomas la decisión de devolverte a Colombia, uno dice, pues algo tiene Colombia para que nos jalone. Entonces yo creo que este programa es un programa para que, sí, reconozcamos las embarradas que cometemos, pero miremos de qué manera sugerimos soluciones. Esa es la propuesta del programa, Jaime. ¿Qué opinas tú? No, excelente, ¿no? Yo pienso que contrastando, compartimos nuestras experiencias de la nación, las experiencias externas a la nación, y podemos ir cambiando nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y de obrar. Jaime, tengo un par de preguntas que nos hacen ya por el chat de Facebook del Club de Solteros Holanda Encuentros, que los entrevistamos en uno de nuestros programas aquí en Ecorradio. Saludos a ellos. Ellos preguntan, ¿y cómo ha vivido la familia esto? ¿Cuál familia? Debe ser la tuya, porque menos que se refiere a la introducción que tú hiciste, porque tu familia está acá en Colombia, tú estás en Europa, ¿y cómo es este contraste? Bueno, pues en nuestras conversaciones y nuestros acercamientos, que son por lo menos una vez al año, en estos últimos 2 años no he ido a Colombia, siempre iba una vez al año en mis vacaciones. En nuestro encuentro pues compartíamos lo que yo llevaba de Europa y ellos me daban lo que tenían de Colombia. Uh-huh. Hacíamos ese contraste y pues sí, se nota que hay más visión en mí, hay más amplitud emocional, hay más amplitud de acción que ellos allí en Colombia. Parece ser que el contexto europeo, el contexto suizo,
es algo más claro, algo más preciso, algo más rico para desarrollar la vida que el contexto colombiano. Ujú. Y yo sí creo, Jaime, que entonces ahí hay una gran experiencia de vida y es cuando uno habla de qué le aporto al colombiano y qué me llevo yo para Europa. Porque obviamente las maneras de vivir son absolutamente diferentes. Obviamente las tradiciones, la cultura, el modo de pensar de las personas, pues obviamente cambia fundamentalmente. Bueno, pero hemos ido señalando como esos puntos Hay que otra pregunta, ¿no? Habían dos, sí, ¿no? Esta era una. la quiero introducir, porque Ok, perfecto. precisamente la siguiente pregunta, pero la quiero introducir con lo siguiente. Ya vimos que una gran debilidad en nuestro país es que hacemos las cosas a la carrera y muchas veces las hacemos a medias y por eso esto no funciona. Y Ujú. obviamente cuando uno habla del tema político, creo que hay que considerar que estamos viviendo en un país de la cultura del vivo, del avispado. Entonces, cuando uno habla de la política en Colombia, pues obviamente la política en Colombia se hace también así, desde el punto de vista del avispado. Y el Club de Solteros nos pregunta políticamente cómo los ha encontrado. Yo trato de acordarme en el programa que tuve con ustedes como invitado especial sobre la reflexología. eh, Decía al respecto que desde que tengo uso de razón hasta el día de hoy, nuestro país políticamente ha sido muy limitado, muy estrecho, Ujú. muy incipiente. Sí, es decir, la riqueza del camino democrático, porque para mí la democracia es vivencia en común, es participación juntos. Para mí eso es la democracia, ¿no? Desde la libertad y desde el consenso personal, ¿no? De cada cual. Sí. Veo que esto es muy pobre, que es lo que no sucede políticamente en este país de Suiza, que es una política confederada, que es una política más en conjunto, más de ensamble y de participación ciudadana. Claro, de participación ciudadana y ahí tocas un punto que me parece importante. Ese será un tema de un programa y es el tema de participación ciudadana. ¿Cómo la democracia se vive allí? Es decir, cómo el voto se vive. Y hay un punto que me parece fundamental, Jaime, hablarlo y tocarlo de una vez porque hace parte de esta introducción. ¿De qué manera el ciudadano asume sus derechos y sus deberes? Porque ese es otro buen tema de reflexión para esto. Porque no solamente es pedir, sino cuáles son mis deberes como ciudadano. Pues el suizo en general conoce su constitución, ¿no? Su norma de vida ciudadana del país, ¿no? Si uno no conoce la norma, la guía de vivencia ciudadana, ¿qué va a saber de sus derechos y menos de sus deberes? Entonces, es importante el conocimiento de la norma, de la Constitución. Un día pensando en cosas, Jaime, aquí en Ecoradio, que obviamente uno ve la realidad del país y todas las situaciones que se presentan, uno dice, pero uno cómo le aporta a la reflexión general de lo que sucede. Un día se me dije yo, voy a hacer un programa y voy a empezar a leer la Constitución por capítulos en Ecoradio para que la leamos todos. Es decir, así como le leen a uno la Biblia en la misa, que uno después de tantos años ya se la ha leído toda por la misa, pues con la Constitución, pues yo diría, hombre, sí, hay que leerla. O sea, pues, no, pero no lo hice nunca porque yo debe ser como aburridor eso, ¿no? Ponerme a leer la Constitución y cómo la comento. Obviamente, yo no soy abogado, eso será un tema de abogados, pero digamos que tú has tocado un punto fundamental, el suizo conoce su Constitución. Ahora, chévere comparar cómo es la Constitución suiza con la Constitución colombiana. ¿Cuál es más larga, cuál es más cortica, cuál cubre todo, cuál no cubre todo? Y comparar temas, ¿no? Por eso lo podíamos hacer aquí en el programa, porque finalmente es contrastes. Exactamente, eso lo podemos hacer con gusto. Interesante, porque es que yo creo que
nos han vendido un discurso también en el que nos ponen a los colombianos como que somos lo peor y no somos lo peor, y eso es lo que yo quiero resaltar con este programa, que sí, tenemos fallas, hay embarradas, hay cosas por mejorar muchísimas, pero si seguimos con ese pesimismo de que no somos capaces, pues nunca lo vamos a hacer. Sí, yo pues quiero aprovechar ahí en esta introducción de ir llamando un poco a levantar el ánimo a todos aquellos compatriotas desanimados constitucionalmente, desanimados políticamente, que llamamos los que no votan, ¿cómo es que los llamamos? Los abstencionistas. Ah, no los abstemios, porque en Colombia los abstemios no son muchos. A esa gran masa de abstemios políticos. De abstemios políticos. Yo no puedo entender cómo mi país tan rico en población, porque es rico en población, ¿no? Sobre 38 millones de habitantes, ¿no? Cómo un presidente nuestro sale con 4, 5, 6 millones de votos. Yo no puedo entender cómo, con qué fuerza, con qué vitalidad puede arrancar un gobernante. Yo pienso que en Colombia se debe trabajar un poco las masas dormidas políticas, ¿no? Que son interesantes. Todos esos líderes en pequeños grupos, ya sea en la claridad o en la oscuridad, hay que invitarlos a reanimarse, a centrar fuerzas, a unir fuerzas para una política democrática constitucional colombiana interesante. Y Jaime, ahí hay un tema que acabas de tocar que me parece fundamental en el tema de la elección de presidente, pero si vamos a mirar la elección de alcaldes, la elección de concejales, la elección de Congreso, de Senado y Cámara de Representantes, diputados, realmente hay un encuentro de todo. Entonces sí, efectivamente estamos en una democracia. Es que no puede ser, pienso yo, ¿no? Es mi opinión personal. No puede ser una democracia sana cuando el nivel de abstención es de más del 50%, porque eso es lo que tenemos en Colombia. O sea, el nivel de abstención es del 50%. Yo, por ejemplo, digo, el día de elecciones, la verdad, no debería haber negocios abiertos. Ese debería ser un día de fiesta donde no se dan los negocios. Y ahí te quiero hacer una pregunta que tú me lo contaste en estos días cuando estábamos preparando el programa. ¿Cómo se vive diariamente en Suiza antes de la pandemia? Porque tú me contabas que los negocios el fin de semana no los abren todo el tiempo, sino es poquito tiempo. O sea, la vida, las personas tienen más tiempo para descansar, para hacer su vida en familia, y los comercios no abren 24 horas como aquí en Colombia, que ahora se abren 12, 15 horas, y son unos horarios extenuantes. Sí, bueno, Suiza ha ido cambiando un poco el estilo de vida. Antes, las jornadas laborales hasta el viernes al mediodía, un poquito más allá del mediodía, póngale 13 horas, 1 de la tarde, los viernes así, digamos, lo que son cuestiones de oficina. O sea, ¿el viernes no lo trabajan todo el día? No. Hasta el mediodía tal vez esto, y ya después 1 o 2 horas en el grupo de trabajo, comparten pican algo, toman algo, antes de ir ya a sus hogares a iniciar el fin de semana, el descanso. Jaime, pero únicamente lo que son sábados funciona lo que son los grandes almacenes, especialmente para proveer de alimentos, ¿no? La comida para el fin de semana hasta las antes era 4:30, ahora puede ir hasta las 6:30 de la tarde, pero no más. Los domingos absolutamente cerrados. Lo único que se puede encontrar son pequeños negocios en las estaciones de combustible, o lo que llamamos bombas de gasolina allí en Colombia, donde se puede encontrar algún sándwich, alguna bebida, alguna pequeñita abertura, algo así por el estilo, pan, ¿no? Como para salir de un afán. De un afán. Sí. Y Jaime, ¿y las tiendas fin de semana, ¿eh? La gente se dedica a descansar. El fin de semana es para descansar, para leer el libro que no se leyó en la semana, para hacer el aseo al auto o al coche o al carro, como le llamamos en Colombia, para dedicarse a sus planticas si las tiene, a su mascota, a su familia, a sus cosas personales de recreación.
¿no? Jaime, Porque pero hay que llegar descansado a iniciar una nueva semana, con motivación, con fuerza. Jaime, Porque entonces, si no se descansa, no. de acuerdo, pero Jaime, entonces una pregunta, porque aquí en Colombia tenemos que cumplir 48, los que son empleados deben cumplir 48 horas de trabajo semanal. Allá cómo funciona, porque si no trabajan el viernes ni el sábado, entonces ¿cuántas horas deben trabajar por ley para un salario? ¿Cómo funciona ahí? No, están las mismas horas. A ver, pongámosle, ¿no? 8, 12, 2, 6 de la tarde, ahí tenemos que 8. 8 horas, ¿no? Sí. No, trabajan menos, porque si el viernes trabajan solo un rato hasta el mediodía, serían 8 por 4, 36, que trabajan el viernes unas 4 horas, serían 40 horas y las otras 8. Buena pregunta, ¿no? Deben trabajar menos, Bueno, Jaime. no, es decir, yo pienso que sí, ¿no? Pero es una cosa revisar, ¿no? En los programas quieren es una cosa revisar un poco lo que es la cantidad laboral. Pero aquí, como le digo, el fin de semana es descanso, es descanso en gran parte para conocer el país, para conocer la vecindad, para compartir. Jaime, una pregunta, ¿les pagan por horas o les pagan mensualmente? ¿Cómo es el pago? Aquí ya me estoy metiendo yo en temas que vamos a desarrollar posteriormente, pero es curiosidad nata para ir. Eso depende ya del contrato laboral, si es un contrato parcial, si es un contrato total, eso depende, ¿no? Hay por horas, pero hay también salarialmente, en su gran mayoría. Bueno, ese es un tema. Pero bien pago, bien pago, porque uno presta sagradamente sus fuerzas, su vida al trabajo y esto tiene que ser reconocido, ¿no? Tiene que dar un fruto, ¿no? No es cualquier fruto por el trabajo. Qué maravilla, Jaime. Yo creo que ahora, fundamentalmente lo que yo veo acá es una manera diferente de ver a la persona, ¿no? Porque cuando uno dice descansen el fin de semana, es descansar el fin de semana, es ver al hombre diferente. En cambio, uno acá en Colombia, uno trabaja, o sea, si uno es independiente, yo me la paso pegado trabajando. Los empleados obviamente tienen su fin de semana, descansan, pero la gente que trabaja en el sector comercial, los horarios son súper extenuantes, es decir, la gente trabajando sábado, domingo, no tienen tiempo para familia, puede que les compensen un día en la semana para descansar, pero no es lo mismo. Porque si usted descansa en la semana, pero resulta que sus hijos están en el colegio, su esposa trabajando, pues no se ve con ellos, no hay vida familiar. Entonces, digamos que una gran diferencia que hoy hemos encontrado entre Suiza y Colombia, entre muchas que hay, obviamente, pero creo que esta de vida es fundamental, es decir, el domingo y el sábado para descansar. Todo debe partir del hombre, ¿no? Del ser, ¿no? De la antropología, ¿no? No del bolsillo, del capital, de lo material, ¿no? Debe partir ¿cómo digo yo? Del sujeto, ¿no? El sujeto, sí, la realidad central de la actividad que es el ser humano, ¿no? Somos seres humanos, no somos máquinas, no somos robots y necesitamos, pues, recuperarnos después de la labor semanal. Jaime, y aquí hay una pregunta, porque es que ya tengo muchísimas. Yo sé que el programa son 30 minutos, pero yo, afortunadamente, si nos vamos demasiado. Pero como vamos con el rigor suizo de cumplir los horarios, yo quisiera que cerráramos entonces esta primera emisión, Jaime, con eso que me hablaste hoy del sistema que tú quieres promover, que me parece que es una filosofía de vida muy interesante. Bueno, yo como reflexólogo, que es una de las formaciones que hice en este país suizo, en la ciudad de Morges, Suiza, Cantón Vaud, cuya capital es Lausanne, en la Escuela Profesional de Reflexología. Sí. He integrado en mi experiencia reflexológica un método propio, personal, ¿no? Que llamo el método panazoico, con Z. Panazoico con Z. Para diferenciarlo de Panasonic, ¿no? Televisores y demás artefactos, no. Panazoico, que viene de la palabra panacea, que es globalidad, que es totalidad, ¿no? Que es integrar todas las dimensiones del ser.
Entonces, lo que quiero dejar hoy para terminar este programa con el que iniciamos Contrastes Sí, señor. es una pequeña línea, una pequeña ramita del método panazoico. Y llamo yo la línea de 4 verbos, que es la línea APR o APRR, que quiere decir una línea en el método panazoico de acompañar, Sí. acompañar, proteger, rescatar y reflexionar. Pues, y sobre eso vamos a profundizar, pero le cuento que todavía no se me puede ir, Jaime, porque hay preguntas. Aquí van a perdonar los suizos, pero nos vamos a extender. ¿Por qué razón? Porque creo que qué bueno es tener a personas conectadas en este programa y preguntándonos. Felipe Duque Hernández nos pregunta, ¿el número de habitantes a cuánto puede llegar en su totalidad en Suiza? ¿Cómo evaluar el modelo de educación de Suiza con el de nosotros y su historia frente a la de nosotros que es de campesinado? Ahí es una pregunta bien importante, bien interesante, ¿no, Jaime? Bueno, sí, en líneas, en números redondos, unos 8 millones de habitantes en Suiza. Puede ser un poquito más, pero 8 millones, ¿no? Sí. Incluyendo la inmigración, ¿no? Es decir, la población nacional más la inmigración, unos 8 millones de habitantes, algo así, ¿no? Y pues el sistema educativo es muy diferente, ¿no? Bastante diferente. El sistema educativo en Suiza es un sistema que no excluye, que no que le da a cada uno según sus talentos, según sus capacidades, según sus dones, ¿no? Porque no todos tenemos la misma capacidad mental o emocional o de acción. Entonces, yo no puedo aspirar a ser profesional cuando únicamente tengo una capacidad para ser técnico. O yo no puedo aspirar a ser técnico si no tengo sino una capacidad para ser artesano. Okay. Y así sucesivamente. Pero el sistema educativo es un sistema educativo en el cual todos pueden entrar según su capacidad. O sea, podríamos decir que es un sistema educativo personalizado, Jaime, porque hay mucho al individuo como persona única e irrepetible. Personalizado y grupal, ¿no? Y grupal en equipo. Sí, porque no es solamente el individuo, sino es el grupo. El grupo, claro. El grupo lo hacen los individuos, ¿no? No hay individuos solos y no hay un grupo solo sin individuos. No sé si me entienden. Sí. Pero es individual, parte de la persona, pero dentro de el ensamble, dentro del grupo. Jaime, claramente, pues yo no voy a una peluquería ya hace mucho tiempo, pero yo creo que tú sí. ¿Cuánto vale una peluqueada en Suiza? Depende de donde yo voy. Antes de la pandemia me costaba 20 francos. Ahora, después de la pandemia, cuando fui, 25 le subieron. Estamos hablando que un franco suizo vale más o menos alrededor de 3.700 pesos. Más o menos eso es. Más o menos, sí. Eso quiere decir que si estamos hablando de 20 francos, estamos hablando de una peluqueada de 60.000, 65.000 pesos. Más o menos. Más o menos. La más barata, porque hay más, ¿no? Más costoso. Interesantísimo. Esto nos va marcando diferencias, porque una peluquería en Colombia, claro, aquí hay peluquerías donde tú vas y son sitios exclusivos, a la que tú vas una peluquería normal o una peluquería exclusiva. Normal. Sí, aquí una peluqueada normal, hasta cuando yo me acuerdo, costaba 10.000 pesos. Yo la verdad ya hace como 3 o 4 años no voy a una peluquería. Bueno, hay otra pregunta que nos hace Nelson López, que me parece también muy interesante y este será otro tema del programa. Él nos pregunta, pregúntele a Jaime cuántos años dura pagando una vivienda en Suiza. ¿Cómo es el sistema? Una persona que va a comprar una vivienda, ¿cómo es eso? No, eso aquí sí es algo muy diferente a Colombia, ¿no? En Colombia lo máximo son 15 años. Son como 15, sí.
Claro, sin Aquí atrasar, puede- sin atrasarse y sin refinanciar la deuda. Porque si No, la refinancia. sin atrasarse, sin Sí, atrasarse, sin sí, atrasarse. sí, Pago normal, ¿no? sí. Aquí puede llegar una hipoteca a 75 años, ¿sí? Hasta la segunda, tercera generación. Es otra cosa diferente Pero a ¿y por nivel qué? bancario. ¿Y por qué es diferente? ¿Por qué esa diferencia tan grande? Ay, yo tendría que mirar un poquito, no he estado mucho en esto. Lo sé por lo que leo y por lo que me cuentan, ¿no? Pero especialmente en Europa y también aquí en Suiza, el tener vivienda propia no es una prioridad. Ok, Aquí es preferible vivir en arriendo. ok. Es más económico, entre comillas, que tener una vivienda propia, porque una vivienda propia en Suiza es muy costoso. ¿Por qué? Porque no hay mucha tierra, ¿no? Ujú. Y la poca tierra para construir, pues es muy reducida. Eso hace que los costos de vivienda sean muy elevados, ¿no? Y los propietarios, pues, de lo que es la vivienda, pues, es el capital, ¿no? Podríamos decir los bancos y las inmobiliarias que son sus representaciones y, pues, es bastante costoso. Ok. Pues Jaime, con esto, yo creo que redondeando y por las preguntas que nos han hecho, veo que el programa ha tenido un gran arranque, porque es que vamos generando inquietudes y la idea es que todos los lunes a esta hora, 2 de la tarde, hora Colombia, vayamos trayendo temas puntuales para ir ampliando los temas. Por ejemplo, ese tema de la vivienda, interesante. Yo pensé que ibas a decir, no, eso se demoró pagándola 3 años, pero no, oh sorpresa, ¿no? Es completamente diferente. Entonces, en ese orden de ideas, pues obviamente, pues sí, obviamente hay una diferencia grandísima de lo que se vive acá y de lo que se vive allá. Jaime, pues yo creo entonces que hemos abierto este programa, veo que no hay más comentarios, voy a mirar que me llegó una alerta por acá, pero no la he visto. A ver si hay otra pregunta adicional. No la veo, pero aquí estoy revisando. Ah, bueno, Jason Vargas. Interesante el programa, ya más o menos hemos como dibujado un poco el croquis, hemos como puesto más bien la línea y el pensamiento que vamos a manejar. Vamos a contrastar la vida colombiana con la vida europea, especialmente Suiza, donde habito estos últimos años. Ahora, Jason Vargas, nuestro queridísimo Jason Vargas, nuestro director de música y mundo y de su programa Arte, Vida y Negocio los miércoles, y mi partner en el programa de Anda Toma Acción los días jueves, nos dice, todos somos uno y todos somos todos. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con Jason. Yo creo que, y aquí no se trata, Jaime, de hablar de comunismo, de socialismo, de izquierda, de derecha, de centro democrático, de partido verde, no. Se trata de hablar de lo que debe ser para todos, ¿no? Para todos como seres humanos, como tú lo decías anteriormente. Claro, es que nosotros no podemos seguir fraccionándonos, no podemos seguir mutilándonos, dividiéndonos. Nosotros somos una unidad que aporta para una comunidad. Entonces, lo que manifestaba en el programa anterior como invitado especial, con todos para todos, ¿no? Desde el más pequeño al más adulto, lo que puede ofrecer para el bien de todos. Eso es interesante. Pues Jaime, yo creo que hemos arrancado con muy bien este programa hoy, me alegra muchísimo. Ok. Porque Bueno, creo que la propuesta que le estamos haciendo... nos hemos pasado 10 minutos. Sí, pero eso sí es por cuenta colombiana. No, hay que tratar media hora y tan cortar. Para No, el próximo, sí. la verdad es que en Ecoradio nos hemos propuesto que cuando el tema es interesante nos alargamos un poquito, porque vale la pena responder las preguntas que nos hacen a través de las redes sociales. Ok, de acuerdo. Perfecto. Jaime, pues ha sido un honor y es un honor estar contigo. Gracias por apoyar este proyecto de Ecoradio. Es un proyecto entre Jaime Cortés y Ecoradio para
aportarle a nuestro país. Jaime, entonces despidámonos de una y nos volvemos a ver en 8 días. Sí, me despido con algo muy importante para mí, para los que nos escuchan. Yo no he hecho ningún contrato de trabajo con Ecoradio, por tanto no tengo un salario con Ecoradio. Esto lo hago de mi tiempo libre y con mucho amor y mucho corazón para mi país, ¿no? Contrastes. Jaime, de verdad, esa aclaración. Una feliz tarde y una feliz noche aquí en Europa Centro, Suiza. Jaime, y qué bueno ese comentario que haces, porque realmente todo lo que hacemos aquí en Ecoradio es con gran esfuerzo de todos los directores, de todas las personas que participan. Hacer radio virtual no es fácil y hemos logrado en Ecoradio consolidar un gran equipo de trabajo, cada uno desarrollando sus proyectos personales, y lo que yo siempre he dicho, Ecoradio es un instrumento para apoyar proyectos. Somos un instrumento. Y en este caso es lo mismo contigo, para apoyar todo tu proyecto y todo ese sueño que tienes, que deseas hacer cuando regreses a Colombia. Bueno, a todos, mil gracias. Esta noche, a las 8 de la noche, los invito a escuchar a Vive en Plenitud y Armonía con Marta Lucía Ramírez, un gran programa, un bello programa a las 8 de la noche aquí en Ecoradio. Otra forma de hacer radio. Sigan ahí conectados, escuchen a Ecoradio. Las vitrinas musicales aquí en Ecoradio son espectaculares. Un abrazo para todos. Ecoradio.com, otra forma de hacer radio, una emisora diferente, con contenido especializado. Sigue toda nuestra programación en www.ecoradio.com. Papi, ¿ya te lavaste las manos? Ay, no, mami, más tarde, más tarde. Déjenme que yo me encargo. No dejes que otros se encarguen. Hazlo tú. ¿Cuántas veces te has lavado las manos hoy? Es la primera vez que un virus tan mortal es tan fácil de combatir. No permitas que llegue a ti ni entre a tu hogar. Lávate las manos, lávatelas ya. Lávate las manos. Hazlo ya. Ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como @Ecoradio y en Facebook como Ecoradio. Ecoradio, otra forma de hacer radio. El mejor contenido, los mejores programas y la mejor música suenan en www.ecoradio.com.